Vi presento subito. Quisiera introducirles a nuestros amigos que han llegado de Venezuela hace algunos días para estar con nosotros durante estos días. Sumito Estevez, el primero, que es un chef, escritor, empresario, educador. Tengo que leer porque hace muchísimas cosas. Y con su mujer ha fundado una fundación que se llama Fogones y Bandera, que se ocupa de alimentación y pobreza sobre todo. Es una persona muy importante que ganó, es como si fuera un chef con estrellas Michelin. Ha ganado los principales premios de su sector en su país. Y un aplauso, por favor. Luego tenemos con nosotros a Ana Cristina, que es muy joven, pero es un arquitecto. Se ocupa de diseño urbano y enseña en la Universidad Central de Venezuela. Vive en Caracas y en el 2014 fundó, y lo va a contar, una obra sin ánimo de lucro que se llama Trazando Espacios, que involucra a las personas en la transformación de espacios, sobre todo para que puedan descubrirse como comunidad. Y luego tenemos a Ana. Un aplauso para Ana. Y finalmente tenemos a Alejandro. Alejandro, que es un amigo nuestro muy grande, ya ha participado en el meeting de Rimini y celebra 20 años de matrimonio y tiene 4 hijas. Bueno, esto es su historia. Un aplauso solo porque ha logrado 20 años de matrimonio. Su historia de exdirector de importantes sociedades, empresas con ánimo de lucro, y quien ha decidido volver a su país por amor a sus amigos, a su familia y a su tierra, y ha fundado esta organización que se llama Trabajo y Personas, que tiene como objetivo enseñarle el gusto del trabajo a las personas y hacer que las personas descubran que la dignidad está relacionada con el trabajo. Y también se ocupa de formación a las personas. Es el reino de la creatividad y de la fantasía. El encuentro de hoy, un aplauso para Alejandro. Bueno, el encuentro de hoy, que se titula El ejemplo de la sociedad civil, testimonios de Venezuela, va a tratar de estos temas, de cómo en cada uno de ellos hay una profunda, un profundo deseo de resistencia y que nos lleva a ser personas que desean construir y que no se paran por lo que se refiere al deseo de encontrar al otro, que siempre es una persona. Y cuando pasa, siempre es una sorpresa. Es una sorpresa y también nos llena de preguntas. Y por eso le voy a dar la palabra a Sumito, diciendo que este carácter de irreducible a veces brota de encuentros. Pasa algo que nos cambia la vida. Y yo diría que Sumito nos va a hablar de este cambio, precisamente de este cambio. ¿Cómo se pone la...? Ok. Bueno, voy a leer en español. Siento mucho no conocer su hermosísimo idioma, así que he preparado un texto que les quiero leer. Amigos, me piden que hable de testimonios de civilización en un país que todos perciben al borde del abismo, pero vengo a contarles una historia sencilla, una historia poco intelectual, una historia de conversión, la historia de alguien que no fue criado con rituales, que no los heredó, pero que heredó una experiencia humana que me invitó a vivir humanamente. La historia de un hombre que llegó a la adultez sin muchos prejuicios y rituales impuestos, y así, en Cristo, descubrió la historia. Es mi historia.
A mediados del 2009, mi esposa Silvia y yo, luego de una larga y fructífera vida profesional en Caracas, capital de Venezuela, decidimos mudarnos a la isla de Margarita. Lo hicimos por amor al mar y por la certeza de que que no era nuestro primer matrimonio para ninguno de los dos, nos iba a agarrar viejitos. Y es mucho más bonito ser viejo frente al mar. No huíamos de nada. De hecho, pueden ver ahí el pueblo de donde vengo yo, donde vivo. Cuando llegamos a la isla, yo era muy famoso en Venezuela. Para ese momento yo ya tenía 6 años saliendo todos los días en televisión con mi programa de cocina. Tenía un programa de Radio Nacional y escribía una columna en el principal diario del país. La isla era la posibilidad de hacer las cosas en solitario, sin tanta fama. Mi esposa y yo somos tímidos, podemos pasar solos en casa mucho tiempo, hablamos mucho entre nosotros, jugamos Scrabble, vemos películas, vamos solos a la playa. No somos antisociales, somos retraídos. Nos va bien como compañía a ella y a mí. Y la isla resultó una bendición en ese sentido. Casi no conocíamos a personas, por no ser la capital del país, además la vida social era menor. Llegamos a un lugar perfecto para una pareja solitaria con muy poco entrenamiento gregario. Somos emprendedores, Silvia y yo, así que en diciembre del 2010 culminamos la construcción de nuestra escuela de cocina en un terreno precioso que compramos en la montaña de la isla. Estábamos a un mes de inaugurar, después de esa inversión, cuando una terrible inundación hizo que quedara todo ese esfuerzo bajo el barro. Ese amanecer de barro nos agarró a Silvia y a mí sentados solitos en la puerta de esa escuela, silenciosos, impotentes. Y de repente comenzaron a llegar vecinos que yo no conocía, y comenzaron a ayudar a sacar el barro, y no eran menos de 20. Mi esposa salió a buscar comida para ellos, y yo no entendía nada. ¿Por qué ayudarnos si no eran nuestros amigos? Tampoco es que habíamos perdido la casa, tampoco es que éramos damnificados. Atardeció y luego de sacar baldes y baldes de barro, se marcharon. Les dije, esperen, mi esposa viene con comida. Ella había tardado mucho porque toda la isla estaba muy afectada. Y me dijeron que no, que aún tenían que ayudar a otras personas. Y se fueron, así como vinieron, se fueron. Ese día mi escuela no quedó como nueva. Pasaría un año antes de poder inaugurarla de nuevo. Pero ese día cambié para siempre. Ese día quizás, no con la conciencia que hoy tengo, me di cuenta que era mentira que yo quería ser un solitario. Estaba lejos de imaginar que un 22 de octubre, muchos años después, habría de ser bautizado yo bajo la fe católica. Pero todo comenzó el día que unos desconocidos me ayudaron a recoger el barro. Muchos nombres acumulo desde entonces, mucho entrenamiento, mucho encuentro. El tiempo que tengo para hablar en este foro es corto. Permítanme resumirlo entonces en 4 nombres, porque lo importante es que desde ese día en que yo nací del barro, más nunca fui sordo al encuentro con el otro. Ya abierta la escuela y ya absolutamente involucrados con nuestra comunidad, mi esposa y yo organizamos una feria gastronómica de calle, por cierto, inspirado en una que habíamos visto aquí en Italia, en Montepulciano. Quien era nuestro jardinero me fue a buscar al aeropuerto con mi auto y allí me dijo que había estado cocinando y experimentando en mi ausencia, mi jardinero. Él concursó en esta feria. Me sorprendió no por su sazón, sino por su manejo técnico. Alberto, que es como se llama ese jardinero, comenzó a formarse y a trabajar más en cocina. Un día, mi esposa y yo le dijimos que lo despedíamos, que lo botábamos del trabajo, porque él estaba listo para emprender y la rutina del trabajo con nosotros siempre iba a ser un freno. Lo peor que podía pasarle era tener que volver a ese trabajo con nosotros. Hoy Alberto ha ganado muchos premios, es famoso. Aquella primera feria es parte de un movimiento de festivales de calle en la isla
Y nosotros, desde una fundación que hicimos, que se llama Fogones y Bandera, ahora tenemos un diplomado de emprendimiento gastronómico de alcance nacional para formar a familias en sus casas y generar microempleo. Esa fundación nació porque yo fui al encuentro de un jardinero y quise oírlo de verdad, y no solo por cortesía. La otra historia es la de Óscar. Él vivía en un pueblo montañoso a 1000 kilómetros de la isla y escribió una carta hermosa explicando que no tenía dinero para estudiar. Yo recibo decenas de cartas preguntando si yo doy becas, pero él no me pedía una beca. Solo explicaba el amor que tenía por la cocina y me deseaba bendiciones. Mi esposa Silvia lo llamó y le dijo que se viniera. Le dimos trabajo en mi restaurante y lo becamos. Hoy Óscar es un pastelero muy importante en la Ciudad de México. Óscar fue nuestro primer becado, pero hoy tenemos el Sistema Nacional de Becas. Desde nuestra fundación hemos logrado becar 100 muchachos por padrinos en el exterior y los tenemos estudiando en varios lugares del país. Óscar, ese muchacho de la carta, hoy es el padrino de uno de esos muchachos que tenemos becados. Y todo sucedió porque fuimos al encuentro de Óscar. Para ese momento ya yo intuía que pertenecer a una comunidad y buscar el encuentro era un recorrido que otros han hecho, que sumar se hace desde el ejemplo. Era eso, solo una intuición. Y llega la tercera historia, la de los palmeros. Los palmeros suben cada jueves previo a Domingo de Ramos a la montaña a recoger palma. A ver, aquí lo tengo. Me falta, ajá, ¿ok? Bajan el viernes en peregrinación y el domingo se hace la bendición de esa palma, dando inicio a la Semana Santa, que en mi pueblo es muy importante. Un día yo los veía bajar y me reconocieron por famoso, no por vecino. Me invitaron a ver cómo una semana después, el Viernes Santo, hacen una sopa que se llama la frijolada para alimentar a quienes cargan al Santo Sepulcro. Yo no fui, olvidé un encuentro. 2 años después yo volví a estar en la calle viéndolos bajar. Uno de ellos me dijo que me habían estado esperando. Sentí mucha vergüenza. Y a partir de ese momento fui a todas las procesiones que hace mi comunidad en Semana Santa. Estuve con mi comunidad y una semana después fui en la madrugada a ayudar a hacer la sopa y descubrí que no solo la hacen para los cargadores del sepulcro, sino para cualquiera de la comunidad que pase por su casa el Viernes Santo. La historia es larga, pero yo hoy soy palmero. Y este año me invitaron a cargar el Santo Sepulcro. Ser nombrado palmero es un honor inmensurable. Dormir en la montaña, en una hamaca, con mis compañeros, es una experiencia de comunión indescriptible. Todo empezó porque me atreví a pelar ajo con ellos para hacer una sopa. Esta historia va terminando, pero déjenme hablarles del padre Irineo. Meche, mi suegra, murió en casa. Sus meses finales fueron muy dolorosos. Yo veía permanentemente en su cara la sonrisa forzada de quien sufre y no quiere angustiar a la familia. Una tarde llegué a casa y Silvia, mi esposa, me pidió que buscara un cura. Yo no era católico, así que yo no sabía cómo se busca un cura. Fui a una iglesia cercana a buscar el cura, pero obvio, los curas no viven en las iglesias. Así que llamé a una amiga, que luego pasaría a ser mi madrina de bautismo, y le pedí ayuda, y anocheciendo entró a mi casa el padre Irineo. Fui testigo de una unción, no tenía idea de lo que es un sacramento, mucho menos que había 7 sacramentos. Ese día vi al padre Irineo llorar y tomarle la mano a mi suegra Meche, y darle las gracias a ella por haberle permitido vivir a él en ese momento. Y ese día vi cómo entró en paz la sonrisa de Meche, de mi suegra. Ella murió 5 horas después. En ningún momento cambió su cara de paz en sus últimas 5 horas. Para ese momento ya no lo sabía, pero todas las personas que me habían impresionado, marcado, enseñado en los últimos años, incluyendo a mi esposa, lo habían hecho convenciéndome desde su ejemplo. No habían sido libros, no habían sido ritos, ni respeto a la autoridad. Eso habría de venir después como consecuencia, no como un fin, sino el permitirme ser testigo de una manera de ver la vida, de vivir la vida, la manera cristiana.
Pasó un año más, ya yo intuía que el camino para aplacar mi fantasma estaba en Cristo y en su ejemplo. Estaba un día de procesión, en una procesión, y pasó la Virgen del Valle. Mejor dicho, para los de la isla es nuestra Virgencita del Valle. Cuando pasó la Virgen yo empecé a llorar, sin razón. Así que al día siguiente fui a buscar a aquel padre Irineo, el que hace un año había hecho la unción de mi suegra, y le pedí que me convirtiera. Estudié un año con él y el 22 de octubre del 2015, el mismo día que yo cumplí 50 años, me bautizó en la iglesia del Cristo del Buen Viaje de Pampatar. Cuando Irineo, ese padre, que ahora es muy amigo mío, lloró frente a mi suegra, me pudo haber parecido ridículo ese momento, pero ese día me puse en sus zapatos y fui a su encuentro. Yo no me convertí a los 50 años de edad, ni por miedo a la vejez, ni por enfermedad, ni por tristeza, ni porque era un vicioso que había salido del vicio. Yo me convertí porque yo tenía años viendo gente cristiana ser cristiana. Recientemente en mi país, un soldado mató salvajemente a quemarropa a un estudiante en una manifestación. Toda Venezuela fue testigo. Podría decirse que fue un punto de inflexión en medio de meses y meses de represión y muerte. Al día siguiente, la madre de ese muchacho, el que está ahí en la pantalla, fue entrevistada en la morgue y le dijo a los periodistas que ella pedía justicia al día siguiente, pero que perdonaba al asesino. Automáticamente comenzó a ser despedazada en las redes sociales, porque solo una madre degenerada es capaz de perdonar al asesino de un hijo. Quienes escribían en esa especie de asesinato virtual colectivo eran, en su inmensa mayoría, jóvenes. Jóvenes que no creen en el perdón con justicia, que no creen, que el perdón con justicia es posible, aunque lo haya dicho el mismo Juan Pablo II. Jóvenes que saben que el perdón cristiano está escrito en algún lado, pero no creen en él. Jóvenes que van a misa, que tienen ritos, que repiten mecánicamente cada domingo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Jóvenes a quien hay que comenzar a llamar y mostrarles en mi país, en Venezuela, que es partiendo del encuentro con otra persona que se genera una cultura para sumar voluntades a través de un recorrido de vida cristiana. Es cierto que yo ahora leo a Don Giussani, que leo a Carrón, que me formo, lo hago desde el intelecto, porque en sus palabras y en el accionar cotidiano de los amigos de Comunión y Liberación he comenzado a encontrar cómo darle forma a una intuición gestada a fuerza de calle y sobresaltos, pero sobre todo porque necesito un método. Estoy metido de lleno en eso que llaman ahora el emprendimiento social y podría mostrarles bastantes ejemplos y testimonios concretos de cómo en Venezuela, esa Venezuela civil, logra espacios civilizados. Podría hablarles de cómo hemos hecho el trabajo de nuestra fundación Fogones y Bandera. De hecho, mis dos compañeros de foro, Ana y Alejandro, son un ejemplo brillante de por qué en medio del caos de mi país se erige como un ejemplo. Pero hoy quiero contarles otra cosa. Quiero contarles que hoy tengo una certeza y no es otra que una vida cristiana como la que nos enseñó Cristo, sencilla, con parábolas en donde todos podamos entender y sobre todo con coherencia entre la palabra y la acción, es el camino que me ha servido. Seguramente seguiré formándome, construyendo redes, entrenándome para el emprendimiento social, contribuyendo a la reconstrucción de un país muy fraccionado, dudando, teniendo miedo, huyendo, regresando, pero desde que yo soy cristiano me ha resultado mucho más fácil y termino con una foto de mi equipo de trabajo. Muchas gracias. Buongiorno. Anna. Vai, sei andata bene così. Grazie. Io voglio ringraziare per l'opportunità di essere a Rimini.
Ma io parlerò in spagnolo perché è più facile per me trasmettere il mio testimone. Va benissimo. Grazie. Hoy les quiero contar una historia que trata de encontrarse a sí mismo para invitar a otros a encontrarse también. Y parte de entender a dónde pertenecemos, de entender cómo si entendemos de dónde venimos, podemos sentirnos capaces de transformar aquello que no nos gusta o que puede ser mejor de nuestra comunidad. Es una historia que parte de entender nuestros miedos y afrontarlos, viéndolos como una oportunidad. Y para mí hay una imagen que resume esta idea, que es esta de tapiz. Y para mí la vida está llena de momentos distintos que a veces no entendemos cómo se conectan y arman una sola cosa. Pero finalmente en un momento hacen sentido y todo parece que siempre estuvo ahí para hacer una sola imagen. Yo vengo de Venezuela, un país hermosísimo, lleno de oportunidades, pero que lamentablemente la mitad de mi vida ha estado pasando por un momento difícil. Crecí en Caracas, la capital, una ciudad de 5 millones de personas, donde 50% de la población vive en asentamientos informales. Lugares donde no hay las mismas oportunidades que en la ciudad porque no ha sido planificado, ha crecido espontáneamente y faltan servicios básicos, hay lugares violentos y casi no hay espacios públicos. Hace 5 años tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, a MIT, una maestría en diseño urbano. Y mi primera clase de historia de las ciudades, hicimos una línea del tiempo donde el profesor nos hizo hacer un recuento de cómo las ciudades han crecido a lo largo de la historia del mundo. Y cuando llegamos al 2012, nos dijo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo van a crecer las ciudades en los próximos años? ¿Y cómo van a ser ustedes en el espacio y en el tiempo que tienen para trabajar como profesionales? Actualmente todos sabemos que cada día somos más gente en el mundo que vive en ciudades, ya son más del 50% de la población mundial. Y de esa población, un tercio vive en asentamientos informales, es decir, en ciudades que se han creado espontáneamente con la organización comunitaria de personas. Pero al mismo tiempo vivimos en la era de la participación, que permite encontrarnos de muchas maneras que antes no podíamos hacer. Entonces, ¿cómo podemos juntar esa posibilidad de ciudades que van creciendo con la capacidad y las herramientas que tenemos de participar para hacerlas diferentes? Un tiempo después de aquella clase, el verano, diseñé una metodología para justamente tratar de entender la ciudad, específicamente el espacio público, desde la mirada de los ciudadanos, con los ojos de quien la habita. Y me fui a India a ver cómo eran los asentamientos informales allá y tratar de ver con los jóvenes cómo entendían ellos el espacio público. Esta idea de entender las ciudades de los habitantes se volvió mi estrategia de tesis. Y volví a la India con un morral lleno de herramientas para trabajar en Malbani, un barrio en la periferia de Mumbai, uno de los barrios más peligrosos de Mumbai, que se caracteriza por ser un barrio musulmán. Y estaba yo en una reunión con uno de los profesores de la escuela local que me estaba ayudando a probar esta metodología que yo había diseñado para entender las ciudades de la mirada del habitante, y por un momento me entró un miedo espantoso. Tenía muchísimo miedo de estar en un contexto diferente al mío, siendo mujer, y me preguntaba qué hacía tan lejos de casa, del otro lado del mundo, tratando de entender las ciudades allá. Y en ese momento entró una joven al salón, una niña, con el puño cerrado, y se acercó a mí sin decir palabra, me abrió la mano y había un crucifijo. Y para mí ese crucifijo fue la señal que necesitaba para entender que, aunque parecía un poco loco estar en la mitad de la India en ese momento, ese era el camino que debía tomar. Fue una pequeña señal que marcó ese día para siempre para mí.
Hay que pensar que India es un país donde menos del 1% es cristiano. Entonces, para mí esa coincidencia definitivamente no era una coincidencia, sino una providencia. Los siguientes meses fueron los mejores meses de creatividad de mi vida. Fue como se encendió una chispa en mí y no paré de trabajar días y noches para terminar de desarrollar esa metodología que había empezado a hacer en India y convertirla en mi propuesta de tesis de maestría. 6 meses más tarde me estaba graduando del MIT con un premio de tesis y nuevamente me tocaba enfrentar otro miedo. Era ahora sí entonces hacer sentido aquella cruz que me habían entregado hace unos meses y era volver a mi país. Un país que en el 2014 ya estaba pasando por un momento difícil, ya habían protestas y bueno, ya saben dónde estamos ahora. Pero decidí que ese era el lugar donde era más útil ese instrumento, esa metodología que yo había desarrollado. Y entonces empecé a visitar comunidades en Venezuela y a trabajar con niños para explicarles esa idea de ver la ciudad desde su mirada y transformarla. Después de un año en Venezuela, registramos la organización Trazando Espacios Públicos, que nos basamos en, somos una organización sin fines de lucro y enseñamos a jóvenes a herramientas de diseño participativo para transformar espacios públicos. Este es el equipo que se ha sumado a esta idea que pasó de ser un proyecto personal a ser una organización donde cada una de ellas aporta ideas maravillosas y ha hecho crecer esta idea que nació en la India. Hemos trabajado con más de 200 voluntarios en distintas partes del mundo y hoy en Venezuela ya hemos trabajado en 5 estados diferentes, en más de 10 comunidades. Hemos transformado 600 metros de espacios públicos y trabajado con más de 160.000 personas. Estas son algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado y que nos han apoyado para hacer este trabajo en Venezuela. Y quizás para entender un poco lo que hacemos hace falta explicar que todo se basa en una cosa que llamamos el ciclo de transformación, que parte de observar la comunidad, imaginarla cómo puede ser distinto los espacios públicos y transformarlos. Y todo empieza con la palabra identidad, entender que el espacio público es el reflejo de la identidad local. Por eso le damos a cada niño un bolso y ellos pintan una letra para entender que son parte de un equipo de esa comunidad, como unos embajadores que van a descubrir a través del espacio público su identidad local. Entonces partimos de observar con esta cámara de cartón, que es simplemente un marco, los invitamos a abrir los ojos, aquello que siempre ha estado ahí pero que no han volteado a ver 2 veces. Luego lo registran con cámaras fotográficas y finalmente empezamos a ubicar esos espacios en un solo mapa para entender que todos esos espacios de oportunidad son espacios que pertenecen a una misma comunidad que es de todos. Exponemos esas fotos y esos mapas a la comunidad y escogemos un lugar a transformar. Así entonces empezamos a imaginar cómo puede ser diferente ese lugar. Y lo más bello es activar esa creatividad de los niños, no para hacer una obra de arte nada más, sino una obra de arte que se va a convertir en un espacio de encuentro para su comunidad. Por eso paseamos por la comunidad y le pedimos a los vecinos que les vayan diciendo cuáles son sus ideas para ese espacio que escogieron, cómo puede cambiarse. Hacemos todo tipo de encuestas gráficas y también salimos de la comunidad a ver referencias de otros espacios de diseño que les sirvan de inspiración a los niños. Aprenden también a usar herramientas básicas de arquitectura para aprender a dibujar bien en proporciones. Y finalmente hacen propuestas bastante realistas de qué se puede hacer en ese espacio que ellos escogieron. Nuevamente hacemos un concurso y se elige qué se va a construir. Cuando construimos, partimos de la idea de que la transformación del espacio público no es cualquier obra de arquitectura, es una obra que se construye píxel a píxel, es una obra que parte de que cada quien hace algo muy bien, como una pequeña jardinera, para luego armar un gran mural vegetal. Pero cada uno tiene que dar lo mejor de sí en ese proceso. Le enseñamos también a los jóvenes a usar herramientas básicas de construcción y a usar distintos materiales de reciclaje
tratamos de que las intervenciones al menos tengan un 20% de materiales recolectados por los mismos niños, que normalmente van a la basura, pero los transformamos en algo útil. Y otra de las cosas que hacemos, que es muy importante cuando queremos construir, es enseñarles a los niños, no dar un solo plano perfecto, sino una especie de instrucciones gráficas sencillas que ellos pueden usarlas para replicar esas ideas que construyeron el espacio público en su casa o en el futuro en otros espacios de encuentro. Es hermoso verlos a ellos leyendo estos dibujos y transformando esas ideas de un papel a la realidad y la sonrisa que vemos en ellos cuando esos lugares se transforman. Estos son algunos de los lugares que hemos transformado a la fecha en distintas comunidades en Venezuela. Pero quizás lo más bello de todo esto no son las fotos de los resultados y por supuesto lo rico que es crear un lugar para encontrarse, sino el proceso que conduce a eso, cómo se encuentran ellos en el proceso y cómo deciden qué se hace. A veces los arquitectos estamos acostumbrados a diseñar algo maravilloso y tener una foto, una obra lista de eso hermoso que hicimos, pero qué importante es pensar cuál es el camino que nos lleva a eso. En India, la primera vez que transformamos un espacio público, recolectamos $15 en rupees para transformarlo. Y teníamos que escoger entre hacer un banco que habían diseñado los niños o limpiar ese espacio, que eran las dos opciones a las que habíamos llegado. Y los niños escogieron limpiar ese espacio y pintar las paredes. Y para mí como arquitecto fue un momento difícil porque nosotros estamos entrenados para cambiar radicalmente los lugares. Y esto no era un cambio, esto era simplemente recuperar ese espacio. Pero en ese momento yo entendí que no se trataba de hacer mi capricho de arquitecto o lo que yo pensaba que estaba bien, sino entender lo que realmente era importante para ellos. Y fue hermoso ver cómo en 2 horas ese espacio quedó como nuevo con la ayuda de esos niños. Para terminar esta historia, vuelvo a preguntar cuál es el lugar de uno en el espacio y el tiempo que nos ha tocado vivir. Y para mí la respuesta son 2 cosas sencillas. A través del trabajo que hacemos, he encontrado un espacio, no solo de crear espacios públicos para que la gente se encuentre en el espacio común, sino también un espacio en el que durante esa construcción del espacio público la gente se encuentra. Esta es una foto de una intervención que hicimos en Caracas, en uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, Petare, donde invitamos a casi 200 voluntarios a contar una historia en una escalera de 270 escalones y se juntaron niños de escuelas privadas y niños del barrio. Y lo más increíble fue ver cómo la percepción del barrio le cambió a los jóvenes de las escuelas privadas. En esta foto vemos 2 chicos. Uno vive en un edificio lindo de la ciudad y cuenta que después de esta oportunidad de trabajar en el barrio, él entendió que el barrio no era lo que él pensaba. Él veía una montaña con puras casas y gente pobre, pero ese día entendió el sentido de comunidad que existe en el barrio, porque este otro joven, cada vez que subía y bajaba alguien por la escalera, lo saludaba por su nombre y apellido. Y él dice que comparaba esta historia con la historia de su edificio, donde él no saluda a nadie en los pasillos, y entendió que el barrio era como un gran edificio, donde esas callejones y esas escaleras son como los pasillos de su edificio. La diferencia es que la gente ahí sí tiene un sentido de comunidad y se conoce de verdad. Y más allá de esa experiencia comunitaria, quizás la experiencia más poderosa y que me ha marcado es ver cómo los jóvenes que participan en nuestros programas se sienten empoderados. Esta chica que está inaugurando uno de los espacios hace 2 años en una de las comunidades donde trabajamos se llama Madeleine. Ella fue una de mis primeras estudiantes y ahora 2 años después es nuestra asistente en los talleres que estamos dando. Buenísimo. Esta otra chica, Michelle, y con ella quiero cerrar esta historia, es un ejemplo hermoso de empoderamiento. La primera vez que la conocí, que era estudiante del taller, me dijo que ella no era capaz de hacer nada. Estábamos haciendo las maquetas de las propuestas para el lugar y me dijo que ella no podía hacer nada. Después de un rato, con un poco de apoyo de sus compañeras y enseñándole un poco qué podía hacer, terminó haciendo unas gradas para una cancha de fútbol, una maqueta nada más. Y la cara de felicidad que ella mostró al ver su maqueta realizada fue el primer signo de darse cuenta de que sí podía hacer algo. Pero lo más bello no fue ese momento, sino 2 años después, no, 2 años no, 1 año después,
estábamos repitiendo un taller en su comunidad y ella era una de las niñas más grandes, ya, y estábamos tarde en el cronograma de obra. Y estábamos un poco preocupados porque había que terminar para la inauguración que estaba pautada. Ella dijo, déjenme los planos, las instrucciones, que este fin de semana yo voy a reunir a todos los jóvenes y vamos a terminar la obra. Entonces ver que esa niña, que un año antes no se sentía capaz de hacer una pequeña maqueta, ahora era capaz de terminar de construir un espacio, me hizo darme cuenta de lo importante que era aprender haciendo, aprender con las manos y demostrarse a sí mismos que sí pueden cambiar las cosas que no te gustan de tu comunidad. Entonces, para terminar, esa historia de Michelle es mi historia. Es un poco la historia de cuando vives en un país con muchas dificultades, pero haciendo te das cuenta que las cosas se pueden hacer si te las propones y que solo tienes que sentir ese sentido de pertenencia que te define como persona y que te ayuda a empoderarte para seguir trabajando. Gracias. Alejandro nel 2012 Alejandro en 2012 nos había contado el comienzo de la experiencia de trabajo y persona y ahora, al cabo de unos cuantos años, llega aquí con el mundo totalmente diferente. Igual no te habrías esperado lo que luego ha pasado. Me alegro mucho y estoy muy curiosa de escuchar a su historia porque siempre lo que me impresiona y que nos impresiona de él es este deseo que se vuelve en la capacidad de crear relaciones y amistades con todos. O sea, Alejandro pasa todo el tiempo presentándonos a sus amigos y ellos son sus amigos. Bueno, yo entiendo que trabajo y persona es como una historia de fidelidad y de amistad. Pues cuéntanosla. Muchísimas gracias. Yo creo que podríamos ya terminar nuestro encuentro porque ya yo estoy súper contento con lo de escuchar a Sumito y a Ana, que son mis queridos amigos. Me han ayudado a mirar el meeting y la vida de una manera diferente. Bueno, voy a presentar muy rápido. Yo soy ingeniero y tengo que medir el tiempo. Antes había aprendido que el tiempo se puede medir con un reloj. En cambio, lo que dice Papa Francisco es diferente. La vida no es tiempo que pasa, es tiempo de encuentro. Durante estos años, las relaciones y el método de ir al encuentro para encontrar amigos como ellos me ha ayudado mucho y seguir trabajando. La historia de trabajo y persona es una historia de encuentros. Primero quisiera hablarles de esta mujer de 94 años, Madre Cristiana Picardo, abadesa, y ahora tenemos las gracias de Dios de tenerla en Venezuela. Gracias a mi mujer, a Padre Leonardo Grasso y a ella, empecé la iniciativa Trabajo y Persona. Madre Cristiana es mi segunda mamá. Me ha ayudado a entender qué significa la relación entre el rezar, el sentido de la relación con el misterio y el trabajo. De hecho, este año he querido volver con todo el equipo de trabajo y persona para ver a las monjas. Hay quien cree, quien no cree, otras religiones. Los que trabajan conmigo no son parte de Comunión y Liberación. Son personas que tienen un deseo en su vida de hacer algo más y de trabajar, pero estas mujeres son fantásticas. Tienen una capacidad de juicio y de conmoción en la realidad por las que yo he aprendido muchísimo.
así como he aprendido mucho por vosotros que estáis aquí en esta sala, a mis amigos. Desde ahí empezó Trabajo y Persona. Trabajo y Persona es una manera humilde y simple de intentar no tanto a resolver los problemas que tenemos en el corto o medio plazo, sino que es un método que quiere educar a los protagonistas de una vida, de un bien común, para un país que necesita mucha ayuda y también para descubrir la humanidad de los seres humanos, trabajando. Este es el trabajo que hacemos. Aquí ven el Venezuela. Yo no quiero hacer publicidad de todos los puntos de Venezuela donde trabajamos, sino tan solo para, bueno, me hace casi reír porque yo viajando por Italia he conocido muchas obras sociales, la Plaza de Artes y Oficios, y yo quería hacer un centro de formación profesional como la Plaza de Oficios Tropicales en Caracas. Era una idea, un proyecto que me puse como objetivo en mi mentalidad de ingeniero, recursos, tiempos, pa'lante. Y después del primer año, nuestro expresidente, que le llaman el comandante eterno, cambió una ley. Por lo tanto, todo el dinero que había recopilado con una ley que se parece a la ley italiana, que le da una contribución del 5 por mil a las asociaciones, a las iglesias, bueno, lo perdí todo. Entonces tuve que dar una gira por Venezuela para ver lo que teníamos en el campo de la formación al trabajo, y vi experiencias increíbles en contextos muy pobres, con salesianos, jesuitas, las monjas, muchas comunidades que tenían una gana de trabajar, pero que no tenían un método. Gracias a Dios, el Papa Benedicto en 2010 dijo esta frase que conoce mucho, ¿no? De la inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad. Esa parte metodológica le faltaba. Entonces empezamos a hacer enlaces entre empresas, universidades, centros de formación y a trabajar juntos. Para mí este es como un don. Por eso di una gira de todo Venezuela. Esta es A Guajira, en la frontera con Colombia, una zona donde el contrabando ya era muy difundido, y hemos hecho talleres con chicos en agricultura. Y saqué esta foto porque es la máxima frontera donde había llegado, donde está la guerrilla. Hay muchísimos problemas y estos chavales hacían muchas actividades rápidas para sacar dinero, para ganar dinero. No los voy a contar por razones evidentes, pero siempre volvían a la escuela. Y esto es muy bonito porque veían a mis amigos salesianos como Padre Paulo, que Mónica conoce cuando vino a vernos. Ahora es obispo de otra parroquia en la frontera, y veían también una mirada allí, una esperanza diferente de hacer otros tipos de trabajo. Entonces empezamos por este trabajo, y una de nuestras actividades es formación de mujeres en situación de vulnerabilidad para trabajar como peluqueras. Se llaman emprendedoras de la belleza, porque somos el socio social de L'Oréal en Venezuela, que es una marca importante, y trabajamos con ellos. Y esto es muy bonito porque hemos encontrado un mundo que parece ser superficial, pero encontramos a Jean Cloto, el presidente de L'Oréal en Venezuela, que tenía las tijeras de Pian Tuxant, que fue un esclavo de Haití que fue a América, y su tumba está en la catedral de San Patricio en Nueva York. Y muy bonito porque después de volverse libre siguió trabajando, fundando orfanados y muchas obras sociales. Me dio un libro muy grande con toda la historia en inglés, y después de haberlo leído y de hablar, vamos a hacer el acuerdo. Entonces leí el libro, fue un regalo, y ahora somos socios de L'Oréal y hacemos muchísimas actividades con ellos. Aunque
ahora tengan dificultades como empresa, pero seguimos trabajando con ellos. Arriba a la derecha estoy yo también porque quería poner esta foto con mi querida amiga Iva, porque aquí en Cesena, con Orizzonti, en Italia, esta es una asociación junto con los de Confartigianato, las asociaciones profesionales a la izquierda. Y bueno, me presentaron a Confartigianato y empezaron a hacer una actividad llamada La belleza hace beneficencia. Y todos los barrios de Cesena, y este año también empieza en Cesenatico, que una vez al año hacen un trabajo gratis, voluntario. Entonces, en mayo, cuando visité la zona, fui a ver a todos los peluqueros, menos Arnaldo, que es el campeón europeo del equipo italiano, medalla de plata a nivel mundial. Cuando llegué, Alejandro me dijo, ven para acá, y me hizo este look. Bueno, duró solo una semana porque no es mi estilo, pero fue muy, muy bonito. Y empezó sobre todo luego con Iva y sus colegas peluqueras, ha empezado una amistad maravillosa y una manera de hacer cooperación increíble, porque no es la forma tradicional. Fíjense que en Venezuela no es un objetivo de la cooperación internacional, porque los datos oficiales son oficiales y somos un país rico. El PIB es muy elevado, por eso la cooperación internacional no llega. Pero este tipo de cooperación gana más porque le permite a una persona con su trabajo de ayudar a otras personas y tener oportunidades de trabajo. Es una manera de hacer política totalmente revolucionaria, es la verdadera política. Y esto nace a lo largo del tiempo a través de encuentros que se desarrollan poco a poco, como con muchos de ustedes aquí presentes. Este año L'Oréal, sin dinero, soy amigo del director de Marriott, que es un grupo de hoteles en Caracas. También ellos tienen dificultades porque el empleo es muy bajo. Para Navidad me invitó a desayunar con él y me pidió hacer algo juntos. Y yo, bueno, yo dije, ¿qué puedo hacer yo con un hotel? No necesitáis mi ayuda. Y bueno, empezamos a hablar y le dije, ¿cuáles son tus empleados más vulnerables? Son los que arreglan los cuartos y terminan a las 2 de la tarde. Bueno, a esas personas les gusta maquillarse, como actora venezolana, como Ana, por ejemplo, como a mi mujer y mis hijas, que verán este vídeo después. Si no, tendré problemas para volver, para regresar. Bueno, ella es amiga mía. Y bueno, hicimos esto. El Marriott no tenía dinero, L'Oréal no tenía dinero, nosotros menos que nunca. Entonces hicimos un cursillo de emprendedoras de belleza para estas mujeres y hicieron un intercambio. L'Oréal para hacer promoción de productos en el hotel a un precio muy bajo. Así, un intercambio, pero el proceso de L'Oréal de pago es muy largo. Entonces, nosotros tuvimos que manejar el flujo de caja durante un mes y ayer conseguimos hacer un día de maquillaje para todos los empleados de trabajo y persona, además del encuentro de Navidad con la comida en el Marriott 5 estrellas en el hotel. O sea, es una manera muy simple para decirles que se pueden hacer muchas cosas en Venezuela. Las otras más famosas son las emprendedoras del chocolate. Muchos de ustedes ya conocen esta experiencia. Trabajamos con la Cámara de Comercio italiana, francesa y toda empresa del sector de cacao en Venezuela. Son más de 1000 mujeres que hacen formación y un seguimiento para cuidar cada necesidad que tengan,
prácticas en empresas con, por ejemplo, Chocolate a Chesky, Carlos, amigo mío que está aquí en el meeting, y este año vamos a empezar un proyecto con la Unión Europea en 6 regiones de Venezuela para ayudarnos a nosotros que tenemos el mejor cacao del mundo, para tener también el mejor chocolate del mundo, porque la gasolina no tiene buen sabor y estamos ya hartos de producir materias primas y queremos que la gente entienda que a través de la materia prima y a través del trabajo se puede hacer algo bueno. Por ejemplo, el mejor chocolate del mundo es un ejemplo cultural que queremos llevar adelante. Pero no solo con el dinero de la cooperación o de las empresas de responsabilidad social. En 2014 empezamos con María Fernández Di Giacobbe, una querida amiga que ganó el Premio Nobel de Gastronomía Mundial, y a través de ella conocí a Sumito porque es amiga suya. Es él el jefe de la gastronomía y María Fernanda es la jefa del chocolate en Venezuela. Empezamos la colección San Benedicto, son chocolatines, y el año pasado, dentro de todo el desastre de lo que era el jefe del laboratorio de María Fernanda, y luego se volvió emprendedor, que es nuestro amigo Giovanni Conversi, empezó su negocio que se llama Mantuano. El pasado año, en Navidad, empezamos esta colección San Juan, que son tablas con nueces que no proceden de Venezuela. Tenemos otros productos muy bonitos, pero tenemos un amigo que nos donó 40 kilos de nueces, entonces definimos el producto así. No de forma estratégica, sino con relaciones con amigos. El año pasado tuve la suerte también de poder darle a Papa Francisco el chocolate y contarle esta historia. Otro proyecto es en el ámbito de mecánica. La planta de Ford en Venezuela está cerrado desde el año pasado. Ya no se hacen máquinas, una planta que podía producir más de 50.000 coches cada año. En una situación así, de todos modos, con su fundación colaboramos con una universidad para hacer un diploma para los chicos que dejaron la escuela para que puedan trabajar como mecánicos. Es un programa en la ciudad de Valencia que desarrollamos ahí. Empiezan a aprender la matemática con las mediciones para hacer los trabajos para la producción de los coches. O sea, no habían terminado la escuela normal. Pero sobre todo quisiera contarles lo que me ha cambiado a mí, lo que me ha impactado más, porque a lo largo del tiempo estos encuentros nos cambian la vida. Ella es Arelis, se llama Arelis, y es una docente de Fe y Alegría, que es la red más grande de la obra de educación jesuita, no solo en Venezuela. También es un producto de exportación educativa a toda Latinoamérica. Reggie es una docente. Ahora estamos haciendo formación para los formadores. Como también L'Oréal no tiene dinero, pero tiene talento y tiene voluntarios, y queremos llegar a más gente a través de los formadores. Entonces hacemos una formación integral que incluye la técnica. Ella recibió la formación. Vive en un lugar donde tiene que conducir 12 horas para llegar, y cuando volvió fue increíble porque por sí sola empezó a hacer una propuesta formal de sus recorridos de educación, sino que empezó también a hacer actividades con la comunidad. Cuando funciona el Internet, utiliza el WhatsApp, pues si no envía mensajes, y está conectada con otros formadores en 13 países lejos de Caracas a nivel internacional, en una red de innovación en los sectores populares sobre la belleza. Y lo bueno que ella ha dicho es que la belleza exterior es el reflejo de la belleza interior. Entonces, yo incluso he llegado a aprender mucho de ella. Luego tenemos a Mafalda, que es su nombre de arte, soltera con 3 hijos, madre soltera con 3 hijos, y es muy bonito porque vive en una zona muy difícil de Caracas. Como se puede ver, su pasión es
un arte especial, muy bonito. Ella ha sido una de nuestras estudiantes y ahora forma parte de nuestro equipo de profesores. Enseña la técnica de color. También se ha certificado con L'Oréal y hace las clases de color. La otra, Emma, que está en Perú, está trabajando en el mercado de Perú y ganó el premio Emprendedor del Año de la Unión Cámaras del año pasado y enseña a las nuevas generaciones de emprendedoras de chocolate. Y el año pasado ganó un premio en París como la mejor tabla de chocolate entre las 12 más bonitas en París. Y lo bueno fue que a Navidad me llamó porque hubo un incendio y mitad de su casa fue destrozada y me llamó a mí. La primera persona que llamó fui yo. Y eso es lo que me ha enseñado. O sea, tenemos que reproponer trabajos. Cuando fui a Italia, fue a Brianza, en casa de amigos, ahora está en Perú y también allí está visitando a otros amigos. Y luego tenemos a Emma, que ha empezado poco a poco y ahora tiene su marca que se llama Terra di Grazia. Tierra de Gracia, que se llama también así Venezuela, Tierra de Gracia. Es el nombre de su chocolate, ya lo he presentado, está a la venta. Este es el packaging y también da clase. Fue a la isla de Aruba, Buenos Aires y Curazao para dar asesoramientos sobre temas comerciales, sobre cómo transformar las fabas de cacao en chocolate. José, que hizo el curso de mecánica, empezó a trabajar cuando tenía 11 años, sin educación informal. Ya tiene su negocio, le ayudamos para tener crédito y luego consiguió pagarlo. Y sus clientes y sus colaboradores son los chicos que pasaron por nuestros cursos. Y él vive en una zona muy popular y sus vecinos, que eran otros mecánicos, empezaron a mirarlo con un poco de envidia y él hizo como un clúster de la mecánica. Involucró a todos para hacer los cursos y desarrollar su actividad. Quisiera terminar contando un par de cosas más, pero diciendo esto porque Franco Nembrini nos visitó este año y no puedo comentar esto. En medio del camino de nuestra vida me encontré en un oscuro bosque, ya que la vía recta estaba perdida. Canto 1 del infierno, que no se conoce en nuestro país, pero lo bonito es el final de este canto. Miré en alto y vi sus espaldas vestidas ya de rayos del planeta, que a todos lleva por toda senda recta. Venezuela podría ser un infierno, pero hay luces. Dante incluso vio las luces a la puerta del paraíso y están pasando experiencias maravillosas. Estudiantes universitarios de Comunión y Liberación vino para decirnos que querían ya fuirse del país, que estaban cansados, que no podían seguir adelante con sus estudios, no conseguían ir a clase. Y entonces hablé con unos amigos, entre los cuales Carlos y Claudia, otra amiga mía, y empecé a pensar en alguna propuesta para estos chicos que están fuera de Caracas. Y empezamos la iniciativa Summership en una red de educación y servicios que gestiona Claudia, esta amiga mía, y ahora tenemos estos 15 chicos que están haciendo una práctica con empresas verdaderas, una experiencia positiva en el mundo del trabajo en situaciones como nuestro contexto. Luego, con la falta de alimentos, ven a la derecha arriba nuestro último cardenal, Baldassar Porras de Mérida, hay mucha hambre. Entonces, las cosas muy bonitas que ha hecho la Iglesia, y no solo la Iglesia, también nuestros amigos de nuestra comunidad más pobres que no tienen alimentos, es hacer como un comedor, ofreciéndole al cardenal y a todas las personas comida, como ven, de forma muy digna, con una mesa,
con el mantel, con todo muy digno. En el Via Crucis, el cardenal en cada estación le daba de comer, porque la fe no puede ir por un lado y las necesidades de la vida por el otro lado. Entonces es una inteligencia también para proponer la forma de vida cristiana. Fueron millares de personas que se movilizaron. A la izquierda ven todas las iniciativas de los universitarios que van a las protestas poniendo en riesgo su vida para ayudar a los heridos durante las protestas, incluso a los policías heridos. Hacen un trabajo voluntario, se respiran todo lo que se respira en una de esas manifestaciones con los gases y la pimienta que lanzan durante estas protestas. Y luego han hecho esta iniciativa de UCAB para llevar, haciendo comida, para darle de comer a las personas que buscan comida en la basura. Y luego otra iniciativa muy bonita en todo el mundo, los venezolanos que se han marchado, son muchos, y aquí en Italia, con un amigo que participó por primera vez en el meeting el año pasado, Leonardo Membruni, que está aquí con la ayuda de medicamentos y con el banco farmacéutico se está haciendo un trabajo muy bonito para ayudar a hospitales, comunidades, Cáritas y otras realidades para entregar los medicamentos en un momento como este. Agradezco mucho. El banco se puede en la aplicación Tuline hacer una donación. Es publicidad, pero es una manera muy concreta de ayudar en una situación como esta. Última publicidad, os lo prometo. He conseguido traer mucho chocolate a este meeting. Quien quiere, al final de esta conferencia, puede comprar estas chocolatinas que son fantásticas. Ahí ven también nuestro correo electrónico y el Instagram. ¿Y por qué? Porque a las mujeres que producen estas chocolatinas les gustaría muchísimo recibir sus fotos cuando están comiendo el chocolate. Un momento, por favor. ¿Y por qué? Porque lo más bonito para estas mujeres cuando yo voy de viaje es que quieren ver la sonrisa que produce su trabajo cuando su trabajo forma parte, porque hay que comer el chocolate también, de otra persona. Entonces, el trabajo de una favela, de una mujer, forma parte de la vida de otra persona. Es una manera de estar juntos y es fantástico. Voy a terminar porque por lo que dijo Sumito y lo que dijo Ana, una persona entiende su dependencia en el misterio. Si no lo entiende, no puede entender que en una situación como la nuestra también hay posibilidad no solo de un trabajo, sino de un presente extraordinario para vivir el 101% aquí y ahora. Muchas gracias. Bravo, Alejandro. Io penso, Bueno, yo creo que bueno que todos vamos a salir profundamente cambiados por los relatos de nuestros amigos y yo realmente no quiero añadir, no quiero agregar nada. Solo quiero decir que nosotros hemos, digamos, ahondado en el misterio del corazón del hombre.
porque hay un carácter de irreducible, un deseo de bien, un deseo de relaciones que, que cuando uno encuentra, como decía Sumito, yo me he convertido porque he visto a gente cristiana hacer y ser cristiana. Cuando uno encuentra personas que son a la altura de tus deseos y que son personas con pasiones, disponibles dentro de una relación y que desean lo mejor, que desean el bien, uno cambia. Y el cambio es algo que se pega a los demás, es algo contagioso. Claro, yo quiero invitar a todos, por favor, a ir a probar el chocolate de Alejandro y que dejen y que hagan un donativo, que hagan una oferta para este chocolate. Y por la misma razón, todos somos responsables de seguir construyendo el meeting. Así que decir que tenemos que donar al meeting no es algo formal, sino que es algo que sentimos como nuestro, porque el meeting es nuestro. Y para vosotros es importante que el meeting exista y exactamente como es importante que haya trabajo en vuestro país, ¿no? Entonces vamos y que vayamos y que esta es la app para donarle los medicamentos a nuestros amigos de Venezuela. No quiero hacer publicidad, pero se puede ver muy bien la app. Muchas gracias.